Bueno, vamos arrancando, ¿eh? Después esperamos al resto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Un nuevo encuentro de Nexo, ya muchas caras conocidas. Nexo es un centro de estudio. Me voy a contar igual qué es Nexo, porque siempre hay que repetirlo. Nexo es un centro de estudio que hemos conformado hace un par de meses. Dentro del esquema de organización tenemos varios espacios de trabajo que tienen que ver con temáticas de ambiente, con pensar el Estado, las políticas públicas, hábitat, educación, cuidados, cultura. Bueno, son un poco los grupos que se han armado a raíz del interés de quienes vamos participando, ¿no? En el marco de nuestro eje, que es bastante amplio y hicimos ahí un rejunte que académicamente no tiene mucho sentido, pero a nosotros nos sirve buenamente para juntarnos, que es educación, cultura y cuidados. Bueno, y en ese espacio, en ese grupo venimos ya hace un par de meses tratando de pensar algunas cosas alrededor de los temas de la educación, ¿no? Y le contábamos ayer a Vivi que venimos pensando en términos de, bueno, pensar el sistema educativo, qué pasa con este sistema educativo argentino que parece que está siempre en crisis y que no supera, parece nunca superar ese estado de crisis, entonces siempre hay nuevas batallas y nuevas luchas que engendrar adentro del sistema y por fuera. Pero veníamos sí trabajando muy sobre la escuela, la institución escuela. Y cuando la invitamos a Vivi a participar, nos hace una propuesta que nos saca un poco de esa discusión que veníamos teniendo, pero que nos genera una propuesta que ahora vamos a contar, que nos resultó interesante, que tiene que ver con recuperar el pensamiento de pedagogos latinoamericanos, ¿no? Y ahora vamos a contextualizar un poco, pero bueno, a mí me tocaba presentarla a Vivi. Viviana Muga es profesora de Ciencias de la Educación, es además especialista en investigación educativa por la Universidad del Comahue, es egresada de la queridísima UNER, de una querida casa de estudios. Pero bueno, yo digo, además de esa presentación más formal de Vivi, ayer tuvimos una reunioncita de 15 minutos virtual. Seba, Raimundo, yo, y para ver cómo iba a ser lo de hoy, ¿no? Y en esos 10 minutos Vivi nos tiró un montón de cosas, conceptos, categorías, que yo anoté rápido, usé 4 hojas A4 para anotar lo que Viviana nos dijo en 15 minutos. Y entonces la mejor manera de presentarla es, bueno, ¿y a mí qué me pasó? Tuve que enfrentar todo el día de trabajo y a la noche llegué a mi casa a googlear algunos de los pedagogos que nombraste. Ahí me di cuenta que en mi recorrido académico nunca habíamos hablado de Simón Rodríguez, no lo estudié, no está en ningún plan de estudio, al menos de la época que yo estudiaba. Y entonces llegué a mi casa a ver si tenía algún texto de Simón Rodríguez y no encontré nada, y encontré una fotocopia del texto de Puigros que se llama a Paulo Freire, que yo no lo había leído, estaba ahí en un estante de mi biblioteca, así que el fin de semana te prometo que me pongo con eso. Pero me pasó eso, que llegué a la noche a mi casa con ganas de ponerme a ver y a estudiar cosas y a leer artículos y cosas sueltas en internet, que es lo que podía hacer mientras estaba ahí tratando de conciliar el sueño. Y entonces me parece la mejor manera de presentarla a Vivi. Es alguien que contagia las ganas de aprender, que su deseo por el conocimiento es el mejor convite para alguien que ejerce el oficio de enseñar, que es probablemente el gesto que sostuvo en toda su carrera docente, porque todo el tiempo te estás encontrando con alumnos o alumnas de Vivi que dicen, ah, sí, yo la conozco, fue mi profe, me enseñó. En general, bien. Bueno, y entonces eso, ¿no? Una persona que representa lo mejor del oficio del docente, de la docente, del maestro, y hoy nos propone recuperar también la figura de un maestro, que es Simón Rodríguez. Y acá va mi primer pregunta, como para abrir el juego, que es justamente por qué, Vivi, se te ocurre que podemos traer a la actualidad a Simón Rodríguez. ¿Qué tiene para decirnos hoy Simón Rodríguez, o los pedagogos
otros pedagogos y pedagogas latinoamericanos que vos vas a ir recuperando en tu charla. Y eso, ¿cuál es la actualidad, si se quiere, de Simón Rodríguez, o qué es lo que vos nos proponés pensar alrededor de su pensamiento? Gracias, Sole, querida. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hay caras conocidas, así que estoy como en familia, eso es bueno porque soy tímida en el fondo, pero bueno, en la medida que pueda empezar a hablar, hay gente conocida, por eso estoy saludando. Ya va a ser 3 años que no estoy en el sistema santafesino, así que bueno, estoy cruzando el charco en Paraná, en Wader, una universidad provincial. Cuando me jubilé me invitaron a concurso pedagogía y así que ahí gané el concurso y está fantástico tener menos tiempo de trabajo y hacerlo con deseo en este país es, ¿no?, un privilegio para mí. Así que bueno, está mi compañera de italiano, porque estudio italiano ahora, así que está acá sentada, una docente jubilada, Alicia, así que bienvenidos y bienvenidas. Hoy me decían o me preguntaban temprano qué opinaba de este espacio y qué puedo decir de Simón Rodríguez, ¿no? Finales del siglo XVIII estoy hablando, comienzo del siglo XIX, ¿no? Lo que es hoy Venezuela, Latinoamérica profunda. En realidad estamos acá y en este espacio para animar a Simón Rodríguez, ¿no? Yo traje un poco, que lo había hecho en un audio, como hablé hasta por los codos, el audio lo tuvieron que cortar, no llegaron tuvieron que editarme. Yo quiero traer algo que es una invitación de León Rosisner, el filósofo, el padre, estoy hablando, no el hijo, que escribieron y que le imprimieron una obra inédita a la Biblioteca Nacional. Hugo Quiroga era el que la dirigía, sobre Simón, ¿no? Un filósofo hablando de Simón. En mi caso va a ser una pedagoga, una educadora. Y el comienzo de las primeras páginas de este libro, que es una colección, no lo traje, pero me lo sé de memoria la tapa, dice Filosofía y Emancipación, algo así es la colección. Después todos los textos, que los tengo todo en PDF para socializar, podemos pensar un espacio, el que desee, y compartimos para las lecturas. Y él ahí dice, no voy a leer todo lo que pensé y escribí para trabajar hoy con ustedes y pensar con ustedes, pero él dice, y creo que es una respuesta primera a Sole, ¿no? Una hermosa pregunta para empezar. Dice, toda obra de reflexión, como toda obra de arte, es trabajo del deseo. Y proviene de ese punto incandescente que anima desde lo hondo del sujeto lo que en él se debate en cada acto de su vida. Ese deseo, dice León, se prolonga y desarrolla una cifra originaria que se encarna como destino en cada uno. El drama del propio origen, los personajes, los fantasmas que animaron con sus rostros y sus afectos nuestro cuerpo y nuestra sangre con que les dimos vida. Con esa vida ajena hicimos la nuestra, desde ahí partimos. El drama del propio origen se desarrolla en el limitado tiempo de la vida. Aquí el deseo organizará las figuras de su anhelo para continuar. Ese debate interminable que por la propia historia individual, intransferible, nos incluye ahora en el drama ampliado, en la historia de los otros hombres. En ese mundo extendido, donde verificaremos la verdad o falsedad de la coherencia encarnada, desarrollamos este drama interno. Y dice entonces León, parafraseando, ¿no?, un poco, como toda creación, dice León, la obra no existe si no tiene quien la anime, por eso estamos acá. Sin mí, en este caso, alguien que la lea y la encarne nuevamente, reclama mi conciencia y mi cuerpo para realizarse y consumarse. Eso dice León, y dice León recuperando al sabio, al loco, al Sócrates de Caracas, Simón Rodríguez,
leer es resucitar ideas, escribía Simón, y para hacer esta especie de milagro es menester conocer el espíritu de los difuntos o tener espíritus equivalentes para subrogarles, ¿no? Bueno, un poco es eso la invitación de hoy, ¿no? Traer las ideas de alguien que no está, pero estas ideas no son para clonarlas en este presente distinto y no tan distinto. ¿Qué tiene de actual? Una Latinoamérica en ese tiempo de Simón, piensen ustedes, de pasaje, ¿no? De estados monárquicos a república, de pobreza, de grupos, de jerarquías de razas, con ese vocablo, ¿no? De clases y grupos en lo humano, ¿no? Pensemos en esta Argentina profunda con la mitad de pobres, ¿no? Digo, no tenemos mucha cuestión distinta si uno pensaría algunas cuestiones para pensar el presente. Y además, Simón viene a contrapelo de su tiempo. Yo siempre me gusta escribir sobre él y decir que él es un autor y un maestro de otro tiempo, no pertenece a ese tiempo de pasaje, que por supuesto, comienzo del siglo XIX, está la construcción de la República. Simón piensa en una educación social, y ahora vamos a hablar, educación social. Piensa la educación desde la perspectiva de género, la educación para mujeres, la educación para varones, la educación para los pardos, la educación para los mulatos, la educación para los indígenas, la educación, ¿entienden? Es decir, realmente sus ideas no podían ser de ese tiempo. Entonces digo, lo actual, porque tiene que ver, o me parece a mí, con esta situación de desigualdades de este mundo y de esta sociedad en particular, en otro tiempo, por supuesto. Yo inventé una metáfora, porque todo no puedo decir en este encuentro, y mi metáfora es mojones, como los mojones que hay en una fruta, que hay, vieron que son carteles que nos dicen haga esto, haga lo otro, o le hacemos caso o no. En el 2020, con la pandemia, la CETERA me pide que escriba, me pide CETERA que entre gallos y medianoche, así, en 2 días, escriba un texto clase, algo así, para un curso para maestros, por supuesto de manera gratuita, frente a la pandemia, de ver cómo acompañar, vieron cómo salir a la palestra frente a esto que se nos vino, ¿no? Diría Eduardo Galeano, ¿no? El mundo patas arriba, ¿no? O María Elena Walsh, el mundo, ¿no? Al revés, ¿no? Y ahí, cuando tenía que escribir en tan pocas hojas, pensé esta metáfora, porque el mojón ayuda a pensar en que puedo conversar con ustedes en este diálogo que después vamos a entablar en un recorte. Todo no se puede decir en este tiempo. Hay una selección, hay una fragmentación y hay decisiones, esto de a propósito decidí estas categorías y no otras. Primero que Sole no me dijo ni me retó, pero sí me han retado otros, es el nombre del encuentro. Fíjate, dice, educación y escuela borrando fronteras desde aportes de pedagogos latinoamericanos. Educación y escuela, ¿no? Como diciendo que, ¿cómo que voy a borrar fronteras? Bueno, la idea es que Simón, en sus ideas y pensando la educación social, como decía recién, y cómo él la piensa, desde los inicios no tiene esta disociación. Es decir, la educación o el territorio de la educación excede, eso lo saben ustedes, todo ámbito escolar. La educación tiene que ver con las sociedades, tiene que ver con el mundo, tiene que ver con los que llegan al mundo, con los nuevos, ¿no? Diría la filósofa alemana Hannah Arendt cuando dice los nuevos, ¿no? Este milagro del nacimiento. ¿Por qué es importante los nuevos? Porque traen la novedad, porque traen algo del orden de lo distinto a este mundo de adultos que ya están. La cultura tiene ya algo dicho y hecho cuando llegan los nuevos, ¿no? En el tiempo de Simón, ¿no?
Piensen ustedes que el sistema educativo, esto era poder pensar en realidad la construcción de un Estado moderno en donde se iba a construir el sistema educativo, como en Argentina, que no siempre es Argentina, que hay gente de historia, y tengo que hablar de 1850 en adelante, la complejidad de la construcción, en nuestro caso, del proyecto civilizador de Sarmiento en el siglo XIX, ahí en los orígenes, la escuela, ¿no?, se diferencia del territorio de la educación. No es así lo que Simón en este tiempo, no igual, pero casi paralelo, ¿no es cierto?, en algunas décadas a Sarmiento, se diferencia. Sarmiento es el proyecto hegemónico, es el que ganó. Estamos hablando acá de alguien que su proyecto educativo, político y pedagógico no ganó, digamos, fue la minoría. Pero digo, él en un tiempo, a ver si puedo expresarlo, de construcción de estados pedagógicos, de decisiones legales, en donde la educación aparece como masiva para muchos, obligatoria y todo lo que sabemos, ¿no? Él plantea una educación en relación al mundo del trabajo, una educación en relación a qué, a otra economía, no a la capitalista que se estaba solidificando en ese tiempo moderno. Es decir, realmente viene a contrapelo de muchas cosas su proyecto pedagógico político, ¿no? Educar y construir lo común, lo común. Se inscribe Simón Rodríguez en una ilustración latinoamericana, no en una mirada de Europa o Estados Unidos como el proyecto hegemónico nuestro del siglo XIX. La educación pensada como con un papel importante para construir lo social, para construir sociedades. Más, él va a decir en sus obras, ¿no?, la educación es para construir repúblicas. Paréntesis, Simón Rodríguez, su mirada educativa desde el aspecto social, ya que nos está diciendo que la educación es profundamente política. ¿Con quién puedo hacer un vínculo? Que por supuesto no creo que me salga en este tiempo corto. Con Paulo Freire, ¿no? La naturaleza política está intrínseco. Estas dos categorías, educación política y educación, no están separadas en estos pedagogos latinoamericanos. Adriana Puigro va a decir, bueno, justamente, Simón Rodríguez es el pedagogo que va construyendo este sujeto latinoamericano a diferencia del sujeto de Sarmiento. Y ni hablar Freire, ¿no?, porque ahí ya estamos hablando en el siglo XX, en los 60, y por supuesto estamos hablando de Latinoamérica. Entonces decía, educación pensada como un papel para construir lo social, todos, todos, los pobres, los ricos, los negros, los mulatos, los indígenas, ¿no? Dice, los saberes y los conocimientos que iban a potenciar la participación de los diversos grupos sociales. Hablaba de diversidad, gente. No sé, esto que vieron nosotros en nuestros años, en nuestras décadas del siglo XX en adelante, ¿no? ¿Cómo era lo común, ¿no? Esta idea de los orígenes de nuestro sistema con lo común. Después, bueno, empezar a trabajar algo del orden de lo distinto, de lo diferente. Después, la fortaleza de la inclusión, ¿no? Bueno, acá hablaba de los grupos diversos. Por supuesto que ahora vamos a trabajar esta otra categoría política de Simón como de Freire, que es la de igualdad. La educación se vincula con la categoría política igualdad. Un proyecto político pedagógico desde estos postulados y perspectivas potencian la igualdad de lo humano. Las políticas públicas del presente de este siglo XXI, justamente con la desigualdad que vemos, ¿qué hacen? Papilla, rompen, por no decir una palabrota, ¿no?
rompen la igualdad de lo humano, ¿no? Es angustiante, es doloroso este tiempo, ¿no? Digamos, acá podemos estar diciendo en voz alta o trayendo ideas de un autor, un texto, de poder pensar para mejorar nuestras vidas. Freire, ¿de qué se ocupó y preguntó? ¿Cómo podemos ser más? Ser más, es decir, una pedagogía más humana. No era, vieron que a veces en los muros de Facebook escribimos de Freire, la escuela, el maestro. A ver, Freire en los inicios, esa no era su preocupación, era la opresión, ¿no? Y los oprimidos de un pueblo. Esa fue su preocupación. ¿Y saben dónde Freire, por ejemplo, ya con Simón estoy diciendo que excedió con su idea de educación social, romper las barreras de este encuentro? En las cartas de Guinea-Bissau, cuando las colonias africanas dejan de ser colonias, ¿no? Esta liberación, este nuevo aprendizaje de los sujetos de vivir en democracia. Ahí aparece el vínculo pedagógico, pero su gran preocupación, Lidia Rodríguez, una gran investigadora y estudiosa de Freire, dice que si hay una obra, así la Sole lee en el fin de semana, si hay una obra paradigmática, ¿no? Condensada, podríamos decir, para pensar la historia de Freire, es Pedagogía del Oprimido. Con Pedagogía del Oprimido hay un antes y un después, ¿no? A partir de ahí, bueno, en Pedagogía de la Esperanza, a partir, creo, de la categoría inédito. Pero bueno, es un poco en el margen como para ir pensando qué de estos autores de otros tiempos podríamos pensar en el presente. Educar y construir lo común. Y escuchen que estoy empezando. Por lo tanto, el legado político y el proyecto de república que plantea Simón es por el trabajo de la educación. El tiempo anterior a esta construcción de sociedad democrática es un tiempo de conflictos emanados de las guerras de independencia en las sociedades latinoamericanas. Los grupos sociales planteaban, fíjense si no les suena al presente, los grupos sociales diversos con fragmentaciones culturales, económicas y políticas. Construir lazos es el desafío de estas nuevas repúblicas en este otro tiempo. Y ahí está el trabajo de la educación, ¿no? En donde a partir del Estado, o lo que se llama el Estado pedagógico, se tiene que hacer cargo. Yo quiero hacer un paréntesis sobre el tema de la palabra educación, que no lo dije. Creo que lo de escuela entendemos que no es una planta que no crece por naturaleza, es una invención, se inventa, se inventó, se armó ese dispositivo pedagógico en el tiempo moderno, ¿no? En Europa estamos hablando casi siglo XVIII, finales, en proyecto latinoamericano estamos hablando siglo XIX, construcción de espacios, construcción de lo que es el calendario, construcción de toda la gramática escolar, dirían los autores y autoras. Ahora, pensando un poco la cuestión de la educación, dije recién la palabra lazo. Entonces quiero remitirme en el margen o un poco para otros encuentros, y el nombre de este eje no es cualquier categoría de educación. Bueno, la educación es una práctica, decíamos, social, humana, histórica. No me traje el calidoscopio que me regalaba la Chiqui González a veces cuando teníamos actividades, pero si uno pone un calidoscopio en la luz, vieron que se mueven las formas, se mueven los colores, se achican a veces las formas, se agrandan. La educación tiene que tener anclaje para poder, porque hay tanto movimiento y cambio, tiene que tener anclaje en lo histórico, en lo cultural, en los sujetos, en el tiempo, en el espacio. Ustedes dirán,
ampliando, pensando en la escuela, en la modalidad y quién sabe qué. Pero digamos, la educación tiene que ver con una práctica que casi siempre ha sido pensada más desde solo el formato escolar. Incluso dicen algunos investigadores que cuando vieron una formación en el territorio de salud o uno piensa una formación en territorios de oficios del trabajo, los modos de proponer esa formación es escolarizada, es pegoteada, pensada, clonada, podríamos decir, a cómo es en el territorio escolar, ¿no? Eso también es una impronta y una huella fuerte. ¿Y por qué digo que es importante la palabra educación? Porque la modernidad se adueñó a partir de la escuela de todo lo que se llamaba educación, particularmente los que el método de las ciencias experimentales decía que era un saber científico e iba a entrar a esa escuela moderna y qué cosa no era científico y no iba a entrar. Más, dice Pablo Pinó, ojo al piojo, son contenidos nocivos, negativos, ¿no? Que no pueden entrar en el muro de la escuela. Entonces, la modernidad en este juego del nombre del encuentro de hoy justamente diferenció, ¿no? Y quiso de algún modo poner como igual lo distinto, el dispositivo escolar, ¿no? Esta institución prototípicamente moderna del mundo, ¿no? De todos los países europeos, latinoamericanos y demás, con la categoría intensa, maravillosa y que tiene que ver con la sociedad, que es educación. La otra cuestión que quería hacer con Simón es la cuestión de la transmisión. Si yo hablo de educación, hablo de pasajes de cultura que exceden la creencia también de que es solo transmitir un contenido escolar. Y a la vez, la educación, a partir de la disciplina llamada pedagogía, ¿no? Retoma el discurso de la transmisión, que son los aportes en particular del gran Jacques Hassun, Los contrabandistas de la memoria, hermoso libro, en donde este psicoanalista va a decir que la transmisión de cultura o que la transmisión se va a dar, se va a concretar cuando se inventa un espacio de libertad. Es decir, en este encuentro, decíamos hoy, de la educación de generaciones nuevas, ¿no? Y de generaciones que ya estaban en el mundo, justamente en este trabajo de pasar algo del orden de la cultura, el otro hace otra cosa con lo que recibe, con lo que le dan más, toma lo que quiere, ¿no? Es difícil la educación y el trabajo de educar. La educación es fragmento, a veces no es completa. La educación es acto fallido. La educación tiene, a veces dicen que se mejora por los actos fallidos. Frigerio, que es una gran psicoanalista y pedagoga, va a decir, la educación tiene, vieron como vaivenes, ¿no? Ella trabaja en un texto, la cinta de Moebius, vieron la imagen, vieron que la cinta de Moebius en la imagen no tiene cara, no tiene cierre ni fin. Entonces dice que en esa imagen uno ahí puede pensar, ¿no? La complejidad del trabajo de la educación. La educación, diría Simón Rodríguez, nos inscribe en una república. ¿Cómo es? Me inscribo porque voy a empadronarme. Me inscribo, digo, desde la categoría o los aportes del psicoanálisis, ¿no? Me inscribo por un nombre, me inscribo porque soy santafesino, santafesina, soy parte de un grupo, de una cultura. ¿Y quién hace todo eso? La educación.
ese es un trabajo. Sería muy aburrido, ¿no?, que el grupo privado familiar solamente haga un trabajo de transmisión con nosotros y nosotras. Participar, ampliar las instituciones, ¿no? Esto que decíamos hoy, enriquecer estos espacios, debatir, leer, pensar juntos. Esto, ¿no?, que excede a una academia, que se corre de una institución educativa, que se corre de un centro de salud. Esto hace a que uno pueda pensar que está participando de posibilidades de transmisión, ¿no? Hay gente que, ya sigo con Simón, que escribe sobre educación mejor que los pedagogos, los artistas, ¿no?, los literatos. Eduardo Galeano puede decir que es educar en un montón de sus obras, ¿no? Bueno, si habrán leído alguna vez la escuela Patas Arriba, y trabaja en cada capítulo la historia profunda, por ejemplo, de la infancia en Latinoamérica, ¿no?, en ciertas décadas, las diferencias con otros estados y demás. Pero Galeano trabaja una idea maravillosa que muchísimas veces en las clases la hemos trabajado para pensar la educación, que es la idea del encuentro entre un alfarero joven y un alfarero, ¿no?, diríamos nosotros, que va al jubileo, que se retira. Y en ese trabajo complicado de las sociedades, de transmitir cultura, de transmitir un saber para el amor, de transmitir un saber de la salud, de hacer un pasaje en relación a algún contenido, por supuesto, de un oficio del trabajo, como era en la Edad Media, ¿no?, que todo fue como corrido, ¿no?, o no recuperado a veces en las escuelas modernas. Él dice, ese alfarero grande, antiguo, que se está por retirar y dejar su oficio de artesano, dice que va a elegir la mejor obra. Dice Laurence Cornu, esta psicoanalista, cuando uno hace un pasaje, elige lo mejor, no la obra cachada, rota, la que no me gusta, la mejor para la generación nueva, la mejor, ¿no? Vieron que Simón no dice una educación diferenciada por grupos sociales de ese tiempo. El que recibe a la vez, la va a tomar o no, por supuesto, el joven alfarero, dice la historia, no la estoy diciendo el relato de memoria, que estalla la obra contra el piso, recuperar algunos trozos, no todos, lo que uno quiera, lo que uno desee. Va a decir Cornu, esta filósofa francesa, incluso dice que el que recibe también va a acomodarse a esto nuevo, pasado, ¿no? Y ahí, en ese trabajo de transmisión, dice Galeano, ¿no?, el alfarero joven va a ser su propia obra. Digo, en la educación, en las sociedades, uno recupera este discurso de la transmisión, pero nuestras escenas no siempre en los pasajes de cultura son desde estos postulados, ¿no? Bueno, vieron que me voy un poco al margen, pero era porque quería hacer la salvedad. ¿Por qué educación y escuela y educación? No quiero decir, o no estoy diciendo que la escuela no eduque, ¿no? La escuela tiene como una de sus tareas, oficios y funciones, por supuesto, ofertar cultura, ofrecer un pasaje de un saber en plural siempre. Y hablando de Simón, otra de las categorías que a mí me parece que recién decía de la educación social, me parece muy importante traer, que de algún modo, va a decir Lidia Rodríguez, se va a unir o lo va a pensar con Paulo Freire. Espérenme que, como estoy con acá en la boca, va a decir que, por supuesto que son de tiempos distintos, pero Simón va a plantear también la cuestión del saber, o se va a preocupar. Vieron que Freire hablaba de la problematización. De algún modo, va a decir Lidia Rodríguez, hay ahí un pensamiento que hizo
cierta unión, lo tengo, cuando plantea, miren lo que dice Simón, lo que no es general, sin excepción, esto es cita del autor, no es verdaderamente público, y lo que no es público no es social, se divulga todo lo que se difunde en el vulgo por medio de carteles o gacetas, pero no se generaliza para que llegue sin excepción a todos los individuos de un cuerpo. Extender con arte será no solo hacer que todos sepan lo que se dispone, sino proporcionar medios de hacer efectivo lo dispuesto. Y todavía será menester declarar que la posesión de los medios impone la obligación de hacer uso de ellas. Aquí Simón plantea como un vínculo con la idea que educar es problematizar, no es naturalizar, no es decir esto no lo sé, no lo tengo, no lo puedo, es ofertar esto que no se tiene y poder potenciar este mundo de iguales, decíamos hoy. Esta disposición que plantea Simón nace en el conocimiento, y va a decir Simón, pero no se limita el conocimiento al plano de la reflexión, sino que va a ser conocimiento en el plano de la praxis, en el plano del actuar. Palabra verdadera. Van a hablar de algún modo de un saber que no es pura idea, incluso él va a decir, ¿no? Sino que ahí hay cuerpo y que hay praxis. La otra idea maravillosa, vieron que voy de nuevo con la escuela moderna y la categoría educación de Simón en otro tiempo, es la cuestión del trabajo. Pensaba una escuela como centro de mejora de la vida del lugar. ¿Lo escucharon a eso? Pensando en nuestra ciudad, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. La escuela, donde hay una escuela, mejora la vida del lugar. Yo cada vez que leo eso, a mí me emociona, ¿no? Digo, cuando uno ve una escuela robada, destrozada, desarmada, o cuando uno ve una escuela amada, construida, ¿no? Y muchas escuelas, ¿no? Mejora la vida del lugar. Él vinculaba la educación con el trabajo, gran deuda del proyecto moderno escolar en sus orígenes. Decía Simón en muchas de sus obras, Luces y Virtudes Sociales, Sociedades Americanas, ¿no? De Simón, que había que establecer un taller al lado de cada aula. Establecer una relación entre el mundo productivo para la mejora de la vida de la población. Formar para el trabajo, acá no obturaba. No sé si hago lío con esto que me voy un poco a... Pero si voy a los orígenes de la escuela secundaria, voy al margen, surge clasista, surge elitista, surge para los varones. Las mujeres estábamos afuera, ¿no? Digo, colegios nacionales, ¿no? ¿Cómo surge los orígenes de la secundaria? Propedéutica, ¿no? ¿Vieron cuándo hacemos propedéutico en la universidad? Cuando voy a ingresar, bueno, la secundaria surge con ese objetivo, que sea el segundo escalón la universidad. Por supuesto los varones, las mujeres no. El otro sistema de formación moderno fue el normalismo, a partir de lo que sabemos y demás, que es la formación o conformación del magisterio argentino. Entonces, los orígenes, ¿por qué digo esto? Fíjense, pensando en chicas, chicos y jóvenes de nuestras escuelas secundarias, esto queda huellas, acá hay sedimentaciones de los orígenes. La escuela secundaria, ¿no? Un muro con saberes del mundo del trabajo, ¿no? Eso, qué interesante sería poder pensarlo al revés. Por supuesto, siglo XX, si seguimos pensando, ¿no? Aparecen las escuelas nacionales de
comercio, los colegios industriales, bla, bla, bla. Pero en los orígenes, ¿no? Era, digamos, iba de la mano ¿para qué? Para la enseñanza de las artes liberales, para un grupo selecto y demás, de varones, por supuesto, que iban a dirigir el país. En los comienzos de nuestra clase política de los orígenes se disputan estos dos procesos o inicios distintos de los orígenes de nuestro sistema educativo. Por un lado, don Sarmiento, que decía, no, eduquemos a muchos, masiva. ¿Pero quiénes eran los muchos? Niños, niñas, ¿no? La educación común. ¿Sí? El otro sistema, Andrés Bello en Chile y lo que es Mitre y demás, no. Formemos a un pequeño grupo, ¿no? Tanto en la universidad o lo que sería en la escuela secundaria, que después serían, como no, los iluminados, ¿no? En el proceso de formación. ¿Pero por qué digo esto? Porque en los orígenes el mundo del trabajo estuvo afuera. Díganme si la secundaria lo logra recuperar. Pensemos en nuestras reformas educativas, en nuestras experiencias de estudiantes, ni hablar, aquí hay presentes docentes, ¿no? Lo que eso cuesta. Por supuesto que hay proyectos que sí lo logran, yo no quiero generalizar, simplemente digo que los orígenes, ¿no? Generan lo que hoy todavía tenemos en el sistema educativo. Soledad dijo al comenzar, seguimos con los problemas del sistema, el tema de la escuela. Bueno, seguimos, ¿no? Todavía vinculando, ¿no? Sedimentaciones que obturan posibilidad de algún cambio real o de alguna transformación, ¿no? El trípode de hierro, Terici habla de la secundaria, ¿no? Ese trípode que es el saber, el conocimiento en lo curricular en disciplinas. ¿Se acuerdan los profesores taxis en otras décadas, ¿no? Que nuestro querido profesor Caro Presi, ¿no? En Brown quería construir esta idea de cargos y esta cuestión de un docente de secundaria que tenga identidad, ¿no? De un lugar y demás. Bueno, esto es de los orígenes. Yo no estoy diciendo que naturalicemos, lo que estoy diciendo que no es por azar que esto esté pasando. Acá hay gente del Instituto Brown, no sé si de otros. Díganme en educación inicial cuántos varones hay inscriptos para hacer esa carrera, y o magisterio. En inicial, ¿no? Siempre tenemos como un cuadro recordatorio, hubo uno que se llamó no sé cuánto, siempre me decían en Brown, hay uno de hace unos años atrás, no sé, ya después se va a jubilar y no lo vamos a nombrar más. Pero digo, la cuestión de lo femenino, que hay motivo de las investigaciones, en la cuestión del magisterio, eso no está borrado en este tiempo, ¿no? Son procesos complejos que obturan, ¿no? Que obturan. Bueno, trabajo y escuela, siglo XIX, finales del siglo XVIII, forma para el trabajo, prevaleciendo el tejido social a la perspectiva económica. Por supuesto que su mirada, como dije hoy, no es desde el postulado del crecimiento de ese capitalismo salvaje de esos siglos, ¿no? Igualdad, categoría de naturaleza política. Simón plantea en el género y en lo social. ¿Quiénes eran los distintos, no? Los blancos, los pardos, los morenos, los zambos, los hombres, las mujeres, tendrían como consecuencia la construcción de una totalidad de sentido distinta a la que se crearía sin su aporte efectivo. El quechua y el latín, ¿no? Más, cita de Simón, más cuenta nos tienen entender a un indio que a un Ovidio. Acá hay gente de práctica, me dijeron, no sé si voy a llegar a leer todo, pero no saben que Simón decía, hay reglamentos de, por ejemplo, las características que tendría que tener un director, o el reglamento sobre las reflexiones que hace Simón criticando la Escuela de Caracas, donde dice que había que internarse, palabras mías de algún modo, en la zona, ¿no? O con los grupos en donde nuestros maestros vayan a dar
¿me entienden? Es decir, bueno, trabajamos en una escuela de frontera, bueno, tenés que ir a vivir ahí varios días, conocer el idioma, la cultura, ¿no? Estoy hablando del comienzo del siglo XIX, ¿no? Tanto Simón como Freire, por esto que vengo diciendo, a diferencia del sistema educativo hegemónico de la Argentina con Sarmiento, generan un cambio revolucionario porque dan vuelta, ¿no?, la estructura de cómo estaba planteado en lo hegemónico y en los orígenes. Por ejemplo, Freire, cuando dice nadie es superior a nadie y habla de un vínculo pedagógico, ¿no?, de igualdad entre el que enseña y el que aprende, rompe con la estructura de los orígenes, ¿no?, de estos cuerpos de profesionales que detentan un saber en el siglo XIX. Rompe, digamos, invierte Freire este vínculo pedagógico. Eso es revolucionario y más que novedoso, ¿no? Pone en crisis ¿con qué? Con la educación dialógica, la educación moderna, el lugar del maestro, el lugar del profesor, el lugar del saber, ¿no? Esto es genérico. Puigros dice, entre Freire y Simón Rodríguez, una cosa que han cambiado en la idea de la educación moderna tiene que ver con la idea de educación dialógica entre iguales. Simón no habla como Freire de diálogo. Para Freire diálogo es praxis, no un tema de la comunicación emisor y receptor, por favor, no es desde ahí, desde la idea de praxis, ¿sí?, y transformación por medio de la praxis. En el caso justamente de Simón, cuando él dice la educación es social es porque incluye a todos, ¿no? Y en este todos, ¿no?, ahí ya genera también o respeta esto que venimos diciendo, la igualdad desde los inicios. La otra cuestión que de algún modo decíamos recién de la igualdad como naturaleza o de naturaleza política, es decirles o contarles las confusiones que tienen ciertas políticas públicas parches. Y vamos a hablar del presente entonces. Y tiene que ver con las políticas compensatorias, cuando uno habla, ¿no?, de políticas parches. Y ahí fíjense, dije hoy, la igualdad es parte de lo humano y no hay ni una escuela, ni un hospital, ni un centro comunitario que me la dé. Lo que sí, la política pública, decíamos hoy, tiene que potenciar lo igual de lo humano. Entonces, el tema de la igualdad es realmente decir en voz alta que es una categoría profundamente política. ¿Dónde está el problema y en algunos desastres que se suelen hacer? Que a la vez la igualdad se vincula con varios territorios. Por un lado, desde la pedagogía, por otro lado, desde las de conocimiento, la epistemología, la cultura. Por eso siempre hay que especificar, ¿no?, el sentido político de lo educativo para poder potenciar la igualdad. Freire enlazó su proyecto pedagógico desde los inicios como político. La educación y en este caso la opresión. Simón, decíamos recién, una educación que potencie lo igual y que construya república. Sarmiento también. Todo proyecto pedagógico es político. Podemos no acordar, podemos construir o debatir, ¿no?, los claroscuros, ¿no?
Yo creo que después de algunas décadas anteriores del actual oficialismo, ¿no? Digo, con ciertas políticas del macrismo a nivel nacional, digo, se asustaron varios investigadores y empezaron a decir en los libros cosas interesantes de Sarmiento, ¿no? Porque bueno, esto de la necesidad de volver al Estado, de más Estado, de una política pública, aunque hay que mejorarla, ¿no? Este miedo creo que a muchos y muchas nos entró cuando vimos políticas más de un corte neoliberal y demás. Es un tema la igualdad. Hoy hablamos de inclusión y no hablamos de la palabra política y filosófica como igualdad. La otra cuestión que me parece interesante para poner en común, me animo a poner en común, no tengo idea de la hora, es que Simón Walter Koeman va a decir es un viajero del mundo, ¿no? Fíjense que son viajeros del mundo muchos pensadores que vienen a contrapelo en su tiempo porque en realidad son expulsados. El caso de Simón, ¿no? Tuvo que exiliarse en Jamaica primero y después estuvo más de 20 años, ¿no? Por supuesto que conociendo todo, ¿no? La ilustración y demás europea. En el caso de Freire, ¿no? Frente a los golpes militares, ¿no? Del siglo XX, escapa a Bolivia, ahí viene el golpe de Estado, dura unos días y se tiene que ir a Chile. Ustedes saben que de Chile ha estado en otros países también del mundo entero. Escriben, piensan su país, su realidad, en este caso desde el afuera, ¿no? Va a decir Walter Koeman, tienen como 2 exilios o 3 exilios, ¿no? El primero es el de cuando cuando salen del cuerpo de la madre, dice, y después el exilio que tiene que ver con lo propio de su país. Viajeros del mundo, el exilio en ambos casos, ¿no? Que ha sido muy fuerte. Freire después vuelve, ¿vieron? Él vuelve a no ser contradictorio como tantos para estar en gestión, ¿no? Para tomar una secretaría de educación. Esto que él dice, todo lo que escribo en los libros, ¿no? Esto no es muy común, ¿no? En ciertos intelectuales. Simón también vuelve para acompañar a su discípulo Bolívar, ¿no? 20 años después. No sé, lo del tiempo otro lo dije, pero si se quiere terminar o pensar juntos con preguntas. Preguntas, ahora todos responden. ¿Trajiste el cuadernito? Múltiple choice. Bueno, te equivocaste de pedagoga. ¿Se postergó el proyecto? Esa pregunta me hago, ¿no? ¿Qué pasó? Se crearon proyectos de pueblos imaginados por grupos hegemónicos. ¿Qué entendió esta otra tradición acerca de lo común? ¿Fue sinónimo lo general, lo elemental, sostenido por un Estado? Frente a lo distinto, ¿qué hicieron estos proyectos con la pluralidad de voces? Con un Estado moderno, con sus dispositivos en crecimiento, ¿no? Hay que hacer revolución a contrapelo, ¿no? Es mucho, digo, hoy hablar de diferencia en el siglo XXI y no es casual que le digan el loco. Puigros dice, por eso no ganó, ¿no? Su proyecto. Hablaba de cuestiones, imagínense, si había jerarquía de grupos sociales y venía a hablarle de la educación social, ¿no? Y en donde todos eran parte de una propuesta educativa. Lo común fue incapaz de incluir lo diverso, no en el caso de estos proyectos, sino en el proyecto que ganó.
un grupo particular se apropia del lugar de un universal y se presenta a sí mismo como una encarnación de un abstracto transhistórico. Capaz que es desesperanzado lo que digo, pero fíjense que fue la gran contradicción de nuestros orígenes. Lo distinto fue censurado, fue puesto bajo la alfombra, ¿no? Creo que estos proyectos, si bien no han ganado, vieron Bolsonaro con Freire, no sé si han leído las negaciones, las cosas que está haciendo a nivel educativo, ¿no? Esto es tremendo, es increíble, es doloroso, ¿no? Pero digo, ¿qué pasa con un sistema? Porque piensen ustedes que las instituciones, los sistemas, en la parte del título de hoy, escuela, ¿no? Está hablando de muchos distintos, iguales pero distintos. Pero lo que oferta la institución educativa es una norma general. ¿Dónde está la subjetividad? ¿Dónde estamos nosotros y los otros? ¿Cómo es la alteridad, el altero, el alien, el extranjero, el distinto a mí? Siempre, permanentemente, es conflictivo en la historia de la educación y en particular de la escuela. Entonces, estoy bien como para ir cerrando, a un filósofo de la educación, para leer, de ese nombre, bueno. Quiero compartir con ustedes, a ver dónde lo traje, espérenme un poquitito, dos cuestiones. Escribí una clase en relación, que hoy no es el tema, que es una pedagogía que libere o que emancipe, por supuesto que recupero a estos pedagogos, pero lo recupero a Cerletti porque les quiero traer esta idea, como decíamos al inicio, para cerrar, que la educación política nunca pueden partir de la desigualdad. En un mundo de iguales, dijimos, no se parte de lo desigual. Más, hay un tratamiento filosófico, por ejemplo, en una obra de Walter Cohen en relación a esto, ¿no? Decía hoy, ¿no? Nadie es desigual, ¿no? Nadie es superior a otro. Pero el inicio nunca puede ser lo desigual, ¿no? La acción de emancipadora sería la consecuencia de sostenerse en el postulado de la igualdad entre los seres humanos, abrir al mundo las posibilidades inéditas en la que la posesión de saberes no será el fundamento velado de las jerarquizaciones. Y sigo para cerrar con la categoría igualdad. ¿Por qué traemos en educación la categoría igualdad? Porque es el principio, si se quiere, le digo, transversal, pero sería el principio para poder pensar un mundo más humano. Y ahí dice este gran filósofo argentino que vive en Brasil, Walter Cohen, la igualdad política significa que los saberes docentes y estudiantiles, por ejemplo en lo escolar, no se jerarquizan por las posiciones de poder que cada uno ocupa. Ellos pueden tener valor y sentido epistemológico, estético distinto, pero eso nada tiene que ver con quiénes son sus portadores. Ciertos saberes no tienen más legitimidad que otros, ¿no? Por el lugar de poder que se ocupa en toda relación pedagógica. Entonces, docentes, estudiantes, en cuanto tales, no tienen más o menos poder por lo que se sabe o por lo que se deja de saber. Freire va a decir, para enseñar y aprender de una forma dialógica, ¿no? De iguales, decíamos, praxis, todos los saberes merecen ser oídos, todos los saberes en los orígenes, ¿esto? No.
Todos los saberes merecen ser oídos e igualmente atendidos, puestos en diálogo en un mismo nivel. Y acá hay una lectura crítica. Yo puse muy bien, lo felicito al autor, porque es una lectura crítica para mí, para nosotros, ¿no es cierto, Ale? Dice, postular la igualdad, ¿no? Decíamos hoy desde los inicios, acá no hablé, pero vieron que Rancière, en El maestro ignorante, también da vuelta la idea de la educación y del vínculo pedagógico. Peor, porque Rancière va a decir, no es necesario saber un idioma para que sea enseñado, ¿no? Una cosa donde dijo, la comunidad, imagínense, ¿no? Si la docencia tiene algo en los orígenes, es que fundamentar un saber, ¿no? Para la sociedad, digo, bueno, rompieron y invirtieron. Dice acá Cohen una crítica para mí muy interesante. Postular la igualdad nace de la constatación de las diferencias entre toda forma de vida, no dice escuela, de vida, ¿no? Si no fuéramos diferentes, la igualdad sería innecesaria, pero nuestras sociedades han hecho de las diferencias desigualdades. A ver, esto, desde el inicio, y en cada práctica y en cada trabajo de todos los que estamos acá. Postular la igualdad nace de entender que hay diferencia, constatar las diferencias entre todas las formas de vida. Si no fuéramos diferentes, dice Cohen, la igualdad sería innecesaria, pero nuestras sociedades han hecho de las diferencias desigualdades. Es la desigualdad lo que se opone a la igualdad, no la diferencia. Son las desigualdades las que inhiben una relación pedagógica, Freire, dialógica, no las diferencias, que al contrario, las diferencias alimentan y potencian cuando se asientan en la igualdad. Y te doy una definición de educación y te juro que cierro la boca. Educar como verbo. También puedo pensar la educación desde esta idea del sustantivo que es como está en el título del encuentro de hoy. Educar significa escuchar, respetar, considerar esas diferencias. Sin ellas, la vida sería mucho menos vida. La igualdad de todas las vidas que hacen parte de una práctica educativa como su principio político es una condición para que las diferencias sean enriquecedoras y no aniquiladoras. Termino acá. En una dirección políticamente adecuada, si la educación pretende contribuir para que esas existencias desplieguen toda la vida que ellas son y contienen, ¿no? No adjetivar en el mundo al otro por lo distinto, no clasificar, ¿no? No de algún modo de jerarquizar, ¿no? ¿Vieron? No hay saberes, decía recién Cohen. Yo creo que los filósofos, como los artistas, como los grandes literatos, pueden decir mucho de educación mejor que los que estudiamos pedagogía. Bueno, no sé, pude pensar esto con fragmentos, sin completudes, me fui por ahí, diría la Chiqui, algunos riachos. Escuchen, ¿cómo hacer un currículum nuevo? No en la linealidad, sino con riachos, ¿no? ¿No, Analía? Había que cruzar, ¿no? Buscar otras entradas y salidas. Bueno, gracias por haber escuchado, por haber, de algún modo, compartir este tiempo de cosas que uno piensa. Bien, bien. ¿Le gastaste la pila a esto? No anda. Ahora que yo quiero decir, ¿anda?
Ah, me escucho raro. Bueno, en serio, si alguien quiere decir algo, está el micrófono abierto. Yo me había anotado varias cosas, pero escuchándola, voy a hacer algunas derivaciones no ordenadas, porque no tengo todos los apuntes que tiene la Vivi. Me acordaba recién, hablabas de la pedagogía del oprimido. Yo te quiero contar que lo tuve que leer en 5º año, porque la tuve de profesora Mario Stringini. ¿Entendés? O sea, tempranamente leí a Paulo Freire. Esa fue la primera vez que leí la pedagogía del oprimido. Y siempre me emocionó la dedicatoria de la pedagogía del oprimido, que es a los desarrapados del mundo. Ay, el final. Ay. Hace muchos años. Es verdad. Bien. Es verdad. Hace muchos años que no lo releo. Yo hace más de 10 años que no leo temas educativos. Qué fin de semana bárbaro que voy a pasar. No, bueno. No, pero en realidad quería ir como al inicio, porque él le dedica la pedagogía del oprimido a los desarrapados del mundo. Yo anoche googleando, después de escucharte a vos, me doy cuenta que en realidad el que había hablado de los desarrapados del mundo primero había sido este buen hombre de Simón Rodríguez. Y digo, ¿quiénes son hoy los desarrapados del mundo? Si siguen siendo los mismos sujetos políticos de aquella época, probablemente no. Y tal vez como una primera pista como para pensar, para poder construir, ¿no? Una educación emancipadora. Y me escucho a mí misma decir educación emancipadora y siento que es como de otra época. Y tal vez es como un poco utópico. Y vos recién sobre el final decías, se postergó el proyecto. Y todo el tiempo tenemos esta sensación de que el modelo de emancipación, el de la libertad, está siempre postergado, el de vivir en un mundo mejor siempre está postergado y que estamos todo el tiempo pensando en la coyuntura. Entonces digo, el discurso oficial no solo estatal, ¿no? Pero el discurso oficial hoy de la educación nos propone una serie de discusiones que están bien alejadas de todo esto que vos nos traes hoy, Vivi, porque estamos pensando en calidad educativa, en evaluación, en las pruebas estas que le hacen a los pibes de 5º año para ver cuánto saben, cuánto no saben. Tampoco hablamos de educación y trabajo, pero sí de educación más ligada al sistema productivo. ¿Qué es el sistema productivo? Vaya uno a saber qué. En este momento de crisis, de explosión del capitalismo y donde estamos haciendo desaparecer el planeta, ¿no? Bueno, ¿qué es ese sistema productivo? En versiones más actuales, el emprendedorismo, ¿no? Y no sé si decir mucho más. Y el oficialismo santafesino nos volvió de una patada, no voy a decir en dónde, a los 90, porque estamos discutiendo si el descuento a los docentes. Entonces digo, parece que estamos a años luz de poder pensar una educación emancipadora. De todas maneras, sí, te pregunto lo de los desarrapados, o nos pregunto si alguien quiere tomar la posta, y me pregunto también, más trayéndote a la metodología de la educación popular en Freire y a la educación social en Rodríguez, ¿cómo habilitar que la escuela pueda ser un lugar de experiencia? Estoy desordenada en la pregunta, pero ¿cómo metodológicamente? ¿Cómo trayendo estas metodologías, sobre todo? Podemos pensar si existe la posibilidad de que la escuela sea una experiencia de igualdad, de emancipación, y cómo pensarlo, y cómo quienes nos inscribimos en tradiciones de pensamiento de la izquierda democrática, quienes pensamos que el mundo puede ser un lugar más vivible, un poco mejor, donde sea más posible amar, más fácil amar, bueno, ¿qué otras categorías tenemos que traer para pensar hoy? Y otra cosa que escuchándote me pregunto es si en esta tradición de pensadores, de intelectuales latinoamericanos, de pedagogos, ¿quiénes son las pedagogas? ¿A quiénes inscribimos allí? ¿A las Cossettini? Digo, ¿qué otros nombres? Solo para que nos titules, para después ir a estudiar.
Pero bueno, digo, no sé, las Cosettini, Mistral, ¿quiénes más tenemos que empezar a leer para echar pistas sobre todas estas preguntas que nos traes? ¿Es posible generar una educación emancipadora? Yo creo que sí, por eso empecé a estudiar en su momento ciencia de la educación, después me pareció que no, y en esos menesteres me parece que estamos, ¿no? Es bien difícil pensar que la educación puede ser un lugar de emancipación cuando estamos discutiendo cosas muy básicas, que es si se arreglan o no las escuelas, si se hacen edificios nuevos, cómo se hacen, cómo salimos de la pandemia, cómo se sostiene el vínculo pedagógico en el medio de una pandemia, cómo se sostienen los vínculos pedagógicos alternativos que los docentes en absoluta soledad encontraron, y vuelve la normalidad, y vuelve la escuela tal como la conocíamos, como si no... Bueno, también, pero vuelve todo como si no hubiera pasado una pandemia mundial en el medio, y la verdad es que pasó y nos cambió para siempre. Entonces, bueno, digo, esto son todas derivaciones, no hay ningún pensamiento acá construido, pero sí, si quieren, abro el micrófono, en serio. Si no, se lo devuelvo a la Vivi. Bueno, después de haber escuchado a Viviana, quizás lo que me llevo de estos pensadores es que fueron grandes lectores de su tiempo. Yo creo que sí fueron lectores de su tiempo. Y que esa lectura del tiempo que hicieron es lo que les permitió poder pensar a partir de la educación un proyecto que efectivamente transforme. Creo que, y yo me pregunto como educadora, ¿qué posibilidades tenemos nosotros de ser lectores de nuestro tiempo para educar y pensar y asumir posiciones? Digo, trabajar para eso, trabajar para la transformación del mundo en nuestro contexto, con todo lo que decía recién acá la compañera, ¿no? Que efectivamente opera, pasa, nos excede, nos atraviesa. Pero cómo ellos pudieron en ese tiempo, que también habrá tenido sus complicaciones, sus contradicciones, sus relaciones de poder fuertes que estaban marcando otro rumbo y lograron trascenderlo. Y creo que ahí me quedo, ¿no? En esto. ¿Cómo podemos ser lectores y hacer que nuestro trabajo efectivamente sea una lectura de nuestro tiempo para transformar nuestro tiempo? Posiblemente lo logremos, a lo mejor no. Pero bueno, trabajar en eso, me parece que ahí está la idea de los proyectos de estos pedagogos y bueno, de las pedagogas que también trabajaron. Pero digo, me parece que hay cómo ser lectores de nuestro tiempo y trabajar para que esa lectura aparezca en nuestra práctica. ¿Alguien más? ¿No? Cierre, Vivi, cierre. No, está muy bueno lo que dicen. Yo cuando dije que Simón es de otro tiempo en el sentido de que es tan revolucionario y que en el peor tiempo, sometimiento, en el peor, tuvo estas ideas en ese sentido, ¿no? Pero esto que decís vuelvo, como soy amante de la educación, es el trabajo de la educación. ¿Qué es educar? Desnaturalizar. Esto no siempre va a ser así. En esa idea de problematización, en otro caso, como decíamos con Aren, en esta búsqueda de no prejuicios frente a una problemática, sino de invenciones, ¿no? Ahí yo creo que está nuestro trabajo. Yo creo que hay escuelas, que hay docentes, que hay prácticas educativas que no son escolares, que pueden pensarse de estos postulados y existen. Me parece a mí que acá la pandemia, en el caso del gobierno de la educación de Santa Fe en particular, fue un dar vuelta a la hoja. Empezamos de cero, normalidad, presencialidad, horror. ¿Por qué horror? Primero porque en lo subjetivo nos pasaron cosas, ¿no? Muertes, dolor, pérdida de trabajo, todo lo que sabemos. Pero digo, además, no hay un trabajo de poder haber potenciado lo que entre gallos y medianoche y como pudimos, los docentes y las docentes, hablo de ese sector en particular, pudieron hacer, ¿no? Pudimos hacer. Esa negación es horrorosa, no es humana, es deshumanizar, el no traer
el hacer lectura de lo que se pasó. En los exámenes de mi materia, como a ustedes, estudiantes con ataque de pánico, estudiantes que siguen sin trabajo, estudiantes que empezaron a ir a un psicólogo y demás por cuestiones de salud mental, digamos, ¿qué nos está pasando? ¿No? Ahí hay que hacer una lectura, ahí hay que poner oído, pero escuchar en relación a la praxis. Y en mi caso creo que la pedagogía desde estos postulados hace más humano un mundo. Yo creo que es eso. Tengo fuerte. Bueno, buenas tardes. Siempre uno se siente hospedada en la construcción del conocimiento que Viviana transmite. Así que gracias. Hospedás con la construcción de tu conocimiento que generosamente compartís, que hace años que disfruto. Y realmente, y en esto de hospedar, digo, pensar hoy en una educación que sea en términos de emancipación, en un mundo que política, económica y socialmente está en la situación que conocemos, es una utopía absoluta, ¿no? Pero si tenemos un proyecto un poco más terrenal y vamos más a la realidad y tratamos de no negar lo que nos pasó, que somos sobrevivientes de una pandemia, y somos sobrevivientes, y me gusta decirlo desde ese lugar, en homenaje a los que no pudieron, ser la voz de los que quedaron callados en la pandemia. Y desde ese lugar me parece que la contracara de la lectura del postulado del oficialismo es poder hacer lectura de esta realidad y hacer que la pandemia no quede en un olvido, sino que militemos lo que tuvimos que salir a hacer en educación, que es lo que pudimos con lo que teníamos, para contener primero a los estudiantes desde lo personal y en todos los niveles y modalidades, estos lazos que hasta ese momento no sabíamos que teníamos, pero que pudimos visibilizar y armar esta red, ¿no? Y lo hicimos con personas que jamás hubiésemos tenido la posibilidad de pensarnos de haber llegado a hacerlo. Y esto es a nivel político, y esto es a nivel social, y esto es a nivel ciudadano, y esto es a nivel escolar. Y pensar hoy que la educación puede llegar a transformar o acercar herramientas al ciudadano es justamente en lo cotidiano, en lo diario, en las escuelas, con quienes tenemos el compromiso social y político de pensar en esta transformación. Primero, como dice Freire, habernos transformado en mirar al otro y cómo miramos a ese otro para a partir de ahí instalar el proyecto que queremos. Y esta lectura es inevitable, leer al otro en su contexto, ¿no? Como nos traía también recién Viviana en su rico discurso y navegación, ida y vuelta, y sus márgenes y sus mojones. Me parece que pasa por ahí, que el compromiso es social, individual y colectivo, que es esta red de poder instalar, que es la escuela en lo general, como el gran sistema. Hoy tenemos que desestructurarnos un poco para poder leer, si queremos, desde esta visión que trae Viviana, que es la pedagogía del sur, o la descontracturada, o la fuera de lo preestablecido. Empezar desde ahí, dejar de utilizar estos términos que las políticas públicas nos imponen, como la inclusión, porque ahí mismo lo decía y lo explicaba muy bien, pero ¿cómo hacerlo, no? Con la nueva propuesta. Bueno, en encuentros como esto, para sentarnos a pensar juntos, y hay mucho trabajo que se está haciendo de manera individual en las aulas, quienes recorremos con la práctica las escuelas, pero hay hechos aislados. Por eso no pueden visibilizarse y generalizarse, porque sí hubo proyectos y vos recién nombrabas Olga Cosetini y otras tantas en Santa Fe, pero también hoy las hay y quizás estén calladas porque estamos todavía recuperándonos de esta pandemia.
Y el compromiso es no olvidar por lo que pasamos, recuperar esta fortaleza que sacamos no sabemos de dónde para hacerle frente a algo que no sabíamos en qué iba a terminar y lo pudimos hacer porque nadie sabía en qué iba a terminar y lo pudimos hacer. Entonces tenemos más de lo que creemos y que es la fortaleza de mirar al otro. Cuando uno humaniza la mirada, aparece la fortaleza de esta educación que necesitamos para pensarnos y leernos en esto que decía recién María Eugenia, también mi colega del 8. Así que agradezco y celebro encuentros como esto para pensar en esta educación que tanto nos desafía en este momento y que sí, estoy esperanzada de que lleve a la transformación. No creo en lo personal que con un sistema económico global capitalista la emancipación se logre en la totalidad, pero sí creo que algunas transformaciones pueden empezar a situarse desde la desnaturalización de los rituales cotidianos de cada uno en el sistema educativo. Así que eso lo celebro. Rafaela, eran maestras fuertes, se peleaban con la prensa de Rafaela y Aria lo escupía, ¿no? Porque no acordaba con lo que el diario decía de su proyecto, ¿no? De lo que fue. Claro, lo que quiero decir es que nadie trae, hoy decíamos, la historia, ¿no? O la obra, o diría Cohen, la vida pedagógica de alguien para clonar. Pero, a ver, Olga y Leticia eran intelectuales, feministas en su tiempo, no se las pueden catalogar. Venían, Juan Mantovani era en Santa Fe el ministro de Instrucción y demás, en ese tiempo, que es el que firma la normativa para que hagan después el proyecto de la Escuela Serena en Rosario, en Granadero Baigorria, pero ellas tenían el mismo currículum que cualquier escuela santafesina. Eran dos maestras que venían del normalismo, pudieron. No es efecto cascada, vio que todas las escuelas, pero pudieron. ¿No? Se pudo, pensaron otra escuela, ¿no? Inventaron los domingos. El gobierno socialista hizo un libro famoso con varios intelectuales. Uno es en relación a ella, que creo que lo escribe Silvia Serra, y la otra chica de UNR, que es de Historia de la Educación, que no me acuerdo el nombre, Alicia, que estuvo conmigo en el concurso. No, la otra que... Sí, no me sale. Bueno, no importa, pero ahí, como por supuesto en los libros que AMSAFE editó, ¿se acuerdan? En relación a la historia del proyecto de las hermanas Cosettini y de otras maestras de Santa Fe, los domingos leían libros con sus amigos, algunos eran Birri, otros no, leían Marx, leían Piaget, eran intelectuales para poder pensar una transformación, no para recitar un libro. Fueron criticadas por su vínculo con una filosofía italiana, ¿no? Radici y demás. Ellas trajeron acá a María Montessori, a todo lo que fue el tema del movimiento de la Escuela Nueva, pero realmente han sido esas maestras intelectuales peso fuerte, ¿no? En sus ideas y en la misma estructura del sistema educativo santafesino hicieron otra escuela, ¿no? Eso es maravilloso. Son mujeres. Y el sistema pedagógico de Chiqui González también, en otra época. No, bueno. No, se me ocurre con esto último que dicen, y acá sí cerramos, desde Nexo, y que podríamos generar alguna, te invito especialmente, y a todas quienes están, tal vez recuperar esos proyectos de educación alternativos que hay en Santa Fe, que hay en la ciudad de Santa Fe, también como para valorar la historia de la ciudad. Pienso en el proyecto aquel de la no graduada de la Chahue, qué sé yo, digo, hay mucho para así que invitadísimos, invitadísimas, veo gente joven, probablemente estudiantes, si quieren, les interesa, Nexo está abierto.
está deseoso de que venga gente nueva a ayudarnos a pensar, a generar algún espacio para poder leer estas cosas. Bueno, en serio, me parece que sería una linda punta, interesante. Sí, sí, sí. Claro. Bien. Bueno, y acá cerramos. Y muchas gracias por estar. Muchas gracias, Vivi, hermoso.